Desde las partículas subatómicas hasta el sistema solar y desde nuestro planeta hasta las profundidades del cosmos, hallamos siempre los mismos elementos diseminados por todas las estrellas y por todas las galaxias. La materia común lo forma todo, incluso a todos nosotros y lo que nos rodea. Hubo un tiempo en que toda esta profusión y confusión de materia no existía. No había nada, ni materia, ni radiación, ni espacio, ni tiempo. Algunos rechazan esta teoría, pero la mayoría de los cosmólogos están de acuerdo con ella. El universo nació a partir de una gran explosión inicial llamada en inglés Big Bang. Pero mientras que esta teoría nos puede explicar el cómo, no tenemos ni idea del por qué. A partir de una gran explosión inicial, a partir de una singularidad infinitesimal, el universo estalló. Pero ello no sucedió en el espacio porque aún no lo había, sino que la explosión creció en sí misma mediante un proceso de inflación. Hoy, esa expansión continúa, y así comprobamos que el espacio entre las galaxias aún se va ensanchando. El Big Bang sucedió hace unos 14.000 millones de años. En la primera trillonésima de segundo, el tiempo, el espacio y la materia crecieron cientos de millones de veces, hasta ocupar solo un volumen inferior al tamaño de un átomo. Entonces, en apenas otro instante, y de manera más sorprendente, volvieron a crecer y ocuparon ya tanto espacio como una galaxia. El universo era una sopa tan caliente que la energía generó la materia y la antimateria como partículas con una gran masa. Al desintegrarse en partículas más ligeras, la materia triunfó sobre la antimateria con una abundancia proporcional de 1 entre 1000 millones, que fue lo suficiente como para crear el cosmos que conocemos. Por entonces, la temperatura ya había decrecido a 1 billón de grados centígrados. Cuando esta era terminó, el universo tenía apenas 10 millonésimas de segundo de edad. Los físicos simulan esa era mediante unos sistemas de aceleración de partículas. En ellos, dos anillos aceleran las partículas llamadas iones pesados en direcciones opuestas. En las intersecciones entre los anillos, a una velocidad cercana a la de la luz, los haces de iones chocan con una enorme energía, produciendo lluvias de partículas subatómicas. Este acelerador, situado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en los Estados Unidos, tiene 4 kilómetros de diámetro. Dentro, durante solo un instante, se alza el telón del universo primigenio. Estamos en un plasma de partículas subatómicas, de quarks y gluones. Una milésima de segundo después de la gran explosión o Big Bang, los quarks y los gluones formaron los protones y los neutrones. Y entonces, al cabo de solo un segundo, y con una temperatura de 1000 millones de grados, los protones y los neutrones formaron los núcleos atómicos. 3 minutos después aparecieron ya los primeros elementos como el hidrógeno, el helio y un poco de litio. Los electrones aquí en azul fueron capturados durante los 350.000 años siguientes en órbitas cerradas alrededor de los núcleos atómicos. La temperatura había descendido ya hasta solo 3000 grados. Cuando los electrones fueron encerrados dentro de los átomos, dejaron de bloquear el paso de los fotones portadores de luz. De repente, la niebla se despejó y el universo se volvió transparente. Y así comenzó la era dominada por la materia. De las nubes de gas de hidrógeno y helio se formaron las galaxias. Las galaxias formaron cúmulos, y los cúmulos filamentos. Y así ha seguido hasta ahora, siempre en expansión, enfriándose poco a poco. Esta expansión es la principal prueba que apoya la teoría del Big Bang. Pero aún hay más. 350.000 millones después de la gran explosión inicial, justo cuando el cosmos se hizo visible, una radiación impregnó todo el universo. Se la conoce como la radiación del fondo de microondas. Fue descubierta por casualidad en el año 1965 como un débil silbido. Esta antena lo captaba en todas las direcciones del cielo. Cuando esta radiación fue emitida, el universo se había enfriado desde casi un calor infinito a apenas 3000 grados de temperatura. Se originó como una radiación ultravioleta, pero su frecuencia se fue desplazando hasta las microondas a medida que el universo se expandía y se enfriaba. Actualmente la temperatura cósmica está justo por debajo de los 270 grados centígrados bajo cero. En 1992, COBE, el explorador cósmico del fondo de microondas, fue uno de los primeros instrumentos que lograron descifrar el silbido de estas microondas. Tomó la temperatura de todo el cielo y mostró en diferentes colores las diversas fluctuaciones de temperatura que había en él, de apenas unas pocas millonésimas de grado. Este otro lanzamiento, efectuado en el año 2001, permitió llegar a conseguir unas mediciones aún más precisas que las del COBE. La sonda, conocida como WMAP, no orbitó alrededor de ningún cuerpo, ya que se podía tambalear debido al tirón gravitatorio de los planetas. Se situó a una distancia de 1,5 millones de kilómetros, con lo cual estaba libre de las interferencias magnéticas y de microondas procedentes de la Tierra. Desde su estable entorno térmico, la sonda trabajó de espaldas al Sol, la Tierra y la Luna. Los resultados fueron notables. Tras eliminar la banda roja causada por la potente señal de nuestra galaxia, que en este estudio era superflua, la WMAP cartografió el cosmos en microondas, con el mayor de los detalles. Podemos comparar sus resultados con los del mapa del COBE, a la izquierda, que observamos borrosos. Ahora, con el WMAP, se podían observar con precisión incluso ondas muy leves. Como una piedra en un líquido, las ondas de la izquierda en aceite son distintas de las de la derecha en agua. El medio determina la onda, así como el número, tamaño y masa de las piedras.
Estas ondas son como las variaciones de la densidad en el universo primitivo. La expansión que tuvo lugar tras el Big Bang no fue uniforme. La materia formó ondas y se aglutinó. El mapa de temperaturas de la sonda WMAP reveló esos aglutinamientos. Aquí estaban las semillas de las estructuras a gran escala del universo. La estructura se resolvió en un plazo de 1000 millones de años. Las galaxias se apiñaron en torno a filamentos incorpóreos. Entre ellas, el vacío del espacio fue creciendo continuamente. Y nacieron las estrellas. En todo el universo se hizo la luz. Por todas partes el gas se condensaba y se calentaba para iniciar la fusión nuclear. Esta primera generación de estrellas era más caliente, más brillante y más masiva que la de las supergigantes de hoy en día. Ahora, varias generaciones después, las galaxias se agrupan en supercúmulos allí donde se cruzan los filamentos. Esta estructura celular ha sido determinada por las fluctuaciones que se dieron en la densidad del universo recién creado, tal como se ha podido detectar gracias a la radiación de fondo de microondas. El universo está formado por aproximadamente 50.000 millones de galaxias. La mayoría de ellas son gregarias y las vemos desde en grupos de unas pocas docenas a cúmulos de millares. Estrechamente ligadas por la gravedad, una de las más masivas es este cúmulo de galaxias. Aquí, en esta simulación, vemos la evolución de un cúmulo galáctico durante 10.000 millones de años. Observamos cómo las galaxias chocan y se combinan entre sí. La mayoría de los astrónomos creen que los cúmulos se formaron así, galaxias enanas combinándose y galaxias mayores acumulándose. En esta nueva simulación, los astrónomos han elaborado un modelo de evolución cósmica. Los telescopios pueden ver hacia atrás en el tiempo, hasta hace poco después de que se formaran las primeras galaxias. Es una historia de continuos cambios provocados por el Big Bang. Pero hasta ahora no ha podido verse la formación de las primeras galaxias, que se cree pasó aproximadamente 500 millones de años después. Los telescopios deben todavía penetrar en esas oscuras edades cósmicas. Veamos lo más lejos que podemos llegar a observar. Estamos enfocando hacia una zona del cielo aparentemente vacía, pero no, se ven puntos de luz. Cuanto más nos alejamos, más retrocedemos también en el tiempo. Podemos observar la historia de las galaxias gracias a los instrumentos instalados en el Hubble. Es como perforar y coger muestras de un trozo del cosmos en un punto específico del cielo. Tras realizar unas 800 exposiciones diferentes, esta es la imagen óptica más profunda que se ha obtenido jamás. El telescopio espacial Hubble nos mostró en ella casi 10.000 galaxias. 100 de los puntos más pequeños son las galaxias más distantes, que ya estaban formadas 800 millones de años después del Big Bang. Las galaxias con una forma irregular se formaron en épocas muy primitivas, cuando el universo era más caótico. En contraste, situada más cerca y con una edad mucho más joven, vemos en primer plano una galaxia espiral, ahora bastante común. El universo tiene muchos misterios, y uno de ellos es por qué se desarrolló la vida. Esta cadena de galaxias es otro enigma. Los astrónomos afirman que se formó hace 11.000 millones de años. ¿Cómo pudo desarrollarse una estructura tan masiva tan pronto? Este hecho desafía nuestra comprensión actual de la evolución cósmica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Probablemente su corazón sea un masivo agujero negro. Y rodeándolo, un grandioso disco en espiral formado por más de 200.000 millones de estrellas. Una multitud estelar en órbita alrededor del centro galáctico. El Sol es una de esas estrellas con su propia familia de planetas. Se halla casi a 2/3 de distancia del centro galáctico. Nuestra perspectiva de la galaxia comienza aquí, desde el tercer planeta a partir del Sol. Esta estrella y sus de las interferencias magnéticas y de microondas procedentes de la Tierra. Desde su estable entorno térmico, la sonda trabajó de espaldas al Sol, la Tierra y la Luna. Los resultados fueron notables. Tras eliminar la banda roja causada por la potente señal de nuestra galaxia, que en este estudio era superflua, la WMAP cartografió el cosmos en microondas con el mayor de los detalles. Podemos comparar sus resultados con los del mapa del COBE, a la izquierda, que observamos borrosos. Ahora, con el WMAP, se podían observar con precisión incluso ondas muy leves. Como una piedra en un líquido, las ondas de la izquierda en aceite son distintas de las de la derecha en agua. El medio determina la onda, así como el número, tamaño y masa de las piedras. Estas ondas son como las variaciones de la densidad en el universo primitivo. La expansión que tuvo lugar tras el Big Bang no fue uniforme. La materia formó ondas y se aglutinó. El mapa de temperaturas de la sonda WMAP reveló esos aglutinamientos. Aquí estaban las semillas de las estructuras a gran escala del universo. La estructura se resolvió en un plazo de 1000 millones de años. Las galaxias se apiñaron en torno a filamentos incorpóreos. Entre ellas, el vacío del espacio fue creciendo continuamente. Y nacieron las estrellas. En todo el universo se hizo la luz. Por todas partes el gas se condensaba y se calentaba para iniciar la fusión nuclear.
Esta primera generación de estrellas era más caliente, más brillante y más masiva que la de las supergigantes de hoy en día. Ahora, varias generaciones después, las galaxias se agrupan en supercúmulos allí donde se cruzan los filamentos. Esta estructura celular ha sido determinada por las fluctuaciones que se dieron en la densidad del universo recién creado. Tal como se ha podido ver en simulación, los astrónomos han elaborado un modelo de evolución cósmica. Los telescopios pueden ver hacia atrás en el tiempo, hasta hace poco después de que se formaran las primeras galaxias. Es una historia de continuos cambios provocados por el Big Bang. Pero hasta ahora no ha podido verse la formación de las primeras galaxias, que se cree pasó aproximadamente 500 millones de años después. Los telescopios deben todavía penetrar en esas oscuras edades cósmicas. Veamos lo más lejos que podemos llegar a observar. Estamos enfocando hacia una zona del cielo aparentemente vacía, pero no, se ven puntos de luz. Cuanto más nos alejamos, más retrocedemos también en el tiempo. Podemos observar la historia de las galaxias gracias a los instrumentos instalados en el Hubble. Es como perforar y coger muestras de un trozo del cosmos en un punto específico del cielo. Tras realizar unas 800 exposiciones diferentes, esta es la imagen óptica más profunda que se ha obtenido jamás. El telescopio espacial Hubble nos mostró en ella casi 10.000 galaxias. 100 de los puntos más pequeños son las galaxias más distantes, que ya estaban formadas 800 millones de años después del Big Bang. Las galaxias con una forma irregular se formaron en épocas muy primitivas, cuando el universo era más caótico. En contraste, situada más cerca y con una edad mucho más joven, vemos en primer plano una galaxia espiral, ahora bastante común. El universo tiene muchos misterios, y uno de ellos es por qué se desarrolló la vida. Esta cadena de galaxias es otro enigma. Los astrónomos afirman que se formó hace 11.000 millones de años. ¿Cómo pudo desarrollarse una estructura tan masiva tan pronto? Este hecho desafía nuestra comprensión actual de la evolución cósmica. Esta era terminó, el universo tenía apenas 10 millonésimas de segundo de edad. Los físicos simulan esa era mediante unos sistemas de aceleración de partículas. En ellos, dos anillos aceleran las partículas llamadas iones pesados en direcciones opuestas. En las intersecciones entre los anillos, a una velocidad cercana a la de la luz, los haces de iones chocan con una enorme energía, produciendo lluvias de partículas subatómicas. Este acelerador, situado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en los Estados Unidos, tiene 4 kilómetros de diámetro. Dentro, durante solo un instante, se alza el telón del universo primigenio. Estamos en un plasma de partículas subatómicas, de quarks y gluones. Una milésima de segundo después de la gran explosión o Big Bang, los quarks y los gluones formaron los protones y los neutrones. Y entonces, al cabo de solo un segundo, y con una temperatura de 1000 millones de grados, los protones y los neutrones formaron los núcleos atómicos. 3 minutos después aparecieron ya los primeros elementos como el hidrógeno, el helio y un poco de litio. Los electrones, aquí en azul, fueron capturados durante los 350.000 años siguientes en órbitas cerradas alrededor de los núcleos atómicos. La temperatura había descendido ya hasta solo 3000 grados. Cuando los electrones fueron encerrados dentro de los átomos, dejaron de bloquear el paso de los fotones portadores de luz. De repente, la niebla se despejó y el universo se volvió transparente. Y así comenzó la era dominada por la materia. De las nubes de gas de hidrógeno y helio se formaron las galaxias. Las galaxias formaron cúmulos, y los cúmulos filamentos. Y así ha seguido hasta ahora, siempre en expansión, enfriándose poco a poco. Esta expansión